Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy tenemos una noticia que, madre mía, qué sorpresa nos ha dado. Como ven en el título y como ya seguramente han estado rumoreando por ahí, hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha sacudido a todos los fans de Can Yaman y de Method Demir. Si han oído bien, esos dos nombres que juntos hicieron que más de uno suspirara y soñara despierto. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy tiene todos los ingredientes para dejarlos boquiabiertos. Y por cierto, si aún no lo han hecho, ya saben, ese botoncito rojo de suscribirse está esperando su clic. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que, ¿por dónde empezar con esta bomba? A ver, todos recordamos la química explosiva que Can Yaman y The Method Demir desprendían en pantalla. Desde el momento en que se conocieron en el set de Erkencikus, su complicidad, sus miradas, esa conexión que trascendía la ficción, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el sueño de muchos fans que anhelaban ver esa historia de amor de la pantalla traspasar a la vida real. Y bueno, durante un tiempo parecía que así era. Hubo rumores, fotos juntos, gestos públicos que alimentaron esa esperanza. La audiencia se volcó con ellos y cada noticia, cada aparición conjunta, era motivo de celebración para sus seguidores más acérrimos. La telenovela turca se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la cima de la popularidad internacional, y el fandom creció exponencialmente, deseando ver florecer esa idílica relación en la vida real. Pero la vida, mis amigos, a veces nos sorprende con giros inesperados, y el mundo del espectáculo no es la excepción. Y es precisamente eso lo que ha sucedido ahora. El 19 de noviembre de 2025, como si fuera un guión escrito por los dioses del drama, se ha confirmado algo que muchos no esperaban, algo que ha generado una ola de reacciones, de comentarios, de especulaciones. La noticia, en pocas palabras, es que Can Yaman y The Method Demir han decidido tomar caminos separados. Sí, lo sé, un golpe bajo para muchos, ¿verdad? Esa pareja que parecía tan sólida, tan destinada, ha puesto un punto y final a su historia juntos. Una noticia que ha resonado en cada rincón del planeta donde sus rostros son reconocidos, generando un torbellino de emociones entre sus admiradores más devotos. Pero, ¿qué hay detrás de esta ruptura? Porque seamos honestos, no es solo una pareja que se separa, es un fenómeno mediático, dos estrellas con carreras meteóricas que hasta ahora parecían ir de la mano en muchos aspectos. Los rumores sobre una posible tensión o distanciamiento venían sonando desde hace un tiempo, pero se mantenían en el terreno de las conjeturas, de los murmullos en las redes sociales. Nadie quería creerlo del todo, quizás por ese deseo de que la magia que crearon en pantalla continuara existiendo en la vida real. Las redes sociales eran un hervidero de especulaciones, alimentadas por cada pequeña pista, cada foto compartida o no compartida, cada like o ausencia de él. El misterio rodeaba su relación, y la esperanza de muchos se aferraba a la idea de que todo eran malentendidos o simples fluctuaciones normales en una pareja joven y exitosa. Fuentes cercanas a ambos, que prefieren mantener su anonimato, han empezado a filtrar algunos detalles. Parece que las exigencias de sus carreras, los constantes viajes, los compromisos profesionales y, sobre todo, las diferencias en sus planes a futuro, habrían sido los detonantes principales. Ambos son jóvenes, ambiciosos y cada uno está en un momento crucial de su desarrollo profesional. Can Yaman con su imparable proyección internacional, especialmente en Italia y España, y The Method Demir, consolidando su fama en Turquía y con proyectos muy importantes en puerta, tendrían aspiraciones que al parecer ya no encajaban de la misma manera. Las agendas de ambos, repletas de rodajes, promociones, eventos benéficos y colaboraciones publicitarias, se habrían convertido en un obstáculo casi insuperable para mantener una relación sólida y presente. El jet lag, las despedidas constantes y la falta de tiempo para construir un futuro compartido habrían pasado factura. Imaginemos la presión. Ser una pareja tan mediática implica estar bajo el escrutinio constante. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado, interpretado, y muchas veces distorsionado. Quizás esa presión externa, sumada a las diferencias internas, se volvió insostenible. Es fácil idealizar a las parejas de las celebridades, pero recordemos que detrás de los flashes y las alfombras rojas, hay personas con sus propias inquietudes, sus propios miedos y sus propias visiones de la vida. La vida en el ojo público es un arma de doble filo.
otorga fama y reconocimiento, pero también exige una fortaleza emocional inmensa para navegar las aguas a menudo turbulentas de la opinión pública y los tabloides. El peso de las expectativas de millones de fans, sumado a la complejidad de mantener una relación íntima en medio de tanta exposición, podría haber sido una carga demasiado pesada. Lo más curioso de todo esto, y lo que sin duda alimenta la intriga, es la forma en que se ha hecho pública la noticia. No hubo un comunicado conjunto ni un mensaje compartido en sus redes sociales. Fueron informaciones que empezaron a circular a través de medios de comunicación turcos y posteriormente confirmadas por representantes de ambos. Esto para muchos es un indicativo de que la ruptura no ha sido precisamente amistosa, o al menos, que la comunicación entre ellos ha sido complicada. La ausencia de un anuncio conjunto, esa práctica habitual entre celebridades que buscan mostrar unidad incluso en la adversidad, ha levantado sospechas. ¿Significa esto que el distanciamiento es más profundo de lo que se intuye? ¿Hubo algún desacuerdo que impidió una despedida pública coordinada? Las incógnitas se multiplican y los fans buscan respuestas en cada detalle, en cada silencio. Piensen en la cantidad de fans que apoyaban esta relación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de sorpresa, de decepción y también de comprensión. Hay quienes defienden la decisión de ambos, argumentando que la felicidad personal está por encima de las expectativas de los demás. Y por otro lado están los más nostálgicos, los que no pueden evitar sentir la tristeza de ver desmoronarse la imagen de esa pareja perfecta. Los hashtags #Candemet y #Erkenciku se han vuelto tendencia mundial, reflejando la conmoción y el impacto que esta noticia ha tenido. Los foros de discusión hierven con teorías, análisis y emotivas despedidas a la relación que una vez pareció tan prometedora. ¿Pero qué implica esto para sus carreras? Pues sinceramente es difícil de predecir. Por un lado, una ruptura mediática de este calibre puede generar un interés renovado en ambos. Las entrevistas, las nuevas producciones, sus vidas personales se convertirán en el foco de atención. Por otro lado, también existe el riesgo de que algunos fans se sientan decepcionados y la energía que antes volcaban en la pareja, ahora se diluya. Sin embargo, ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de seguidores leales. Lo más probable es que esta noticia, lejos de frenar sus carreras, les dé un nuevo impulso, aunque quizás por caminos distintos. La industria del entretenimiento a menudo se nutre de las historias personales de sus estrellas, y una ruptura, bien gestionada, puede ser un factor que mantenga el interés del público. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento está llena de ejemplos de parejas que se separaron y luego continuaron sus carreras de forma exitosa, incluso colaborando en nuevos proyectos. ¿Podríamos ver a Can y Demet trabajando juntos en el futuro? Es una pregunta que por ahora, solo el tiempo responderá. Lo que sí es cierto es que su historia, tanto la ficticia como la real, ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos. La posibilidad de una futura colaboración profesional, quizás en un nuevo drama o película, manteniendo una relación cordial y respetuosa, no es descabellada. La madurez profesional y personal podría llevarlos a reencontrarse en el ámbito laboral, demostrando que las relaciones pueden evolucionar. Los detalles que se están conociendo son escasos, pero se habla de conversaciones largas y difíciles, de decisiones meditadas y de un respeto mutuo a pesar de la tristeza. Se dice que ambos han acordado mantener un perfil bajo en cuanto a comentarios públicos sobre su separación, para así poder enfocarse en sus proyectos y en sanar, si es necesario. Y francamente creo que es una decisión sabia. A veces el silencio es la mejor manera de procesar y seguir adelante. El manejo discreto de la ruptura por parte de sus equipos de representación sugiere una estrategia para mitigar el impacto negativo y centrarse en sus carreras individuales. Personalmente creo que es importante recordar que al final del día, Can y Demet son personas que están viviendo sus vidas, tomando decisiones que creen que son las mejores para ellos en este momento. Hemos sido testigos de su talento, hemos disfrutado de su trabajo, y es justo darles el espacio y el respeto que merecen para seguir adelante separados o juntos. La magia que crearon en Erkencikus y en sus vidas será siempre recordada, y esta etapa, aunque dolorosa para algunos, es solo una más en sus trayectorias. El apoyo incondicional de los fans debería ahora redirigirse hacia sus proyectos individuales, celebrando sus logros y acompañándolos en sus nuevos caminos. Y hablando de trayectorias, ¿qué se viene para ellos? Can Yaman, como les decía, está imparable.
Su éxito en España con El Turco y su participación en producciones internacionales son prueba de ello. Se rumorea que tiene varios proyectos en Italia y que podría estar explorando oportunidades en Hollywood. Un verdadero fenómeno global. Su carisma y su físico lo han convertido en un ídolo para millones, y su ambición parece no tener límites. Por su parte, Demet Özdemir está arrasando en Turquía con sus dramas y se habla de que también está recibiendo ofertas internacionales. Su versatilidad actoral y su cautivadora presencia en pantalla la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Ambas carreras están en un punto álgido, lo que hace que esta separación, si bien sorprendente, también pueda interpretarse como una búsqueda de independencia creativa y profesional, un deseo de forjar sus propios caminos sin las ataduras que una relación de alto perfil puede imponer. La verdad es que esta noticia nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo reaccionarán sus respectivos círculos cercanos? ¿Habrá algún acercamiento en el futuro, amistoso o profesional? ¿Y qué pasará con sus fans en redes sociales, que tanto han apoyado esta relación? El debate está abierto, y estoy seguro de que sus seguidores estarán comentando en la caja de abajo. Las posibilidades son infinitas y la curiosidad del público insaciable. En resumen, mis queridos amigos, el 19 de noviembre de 2025 quedará marcado como el día en que recibimos la impactante noticia de la separación de Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que nos hizo soñar, que nos regaló momentos inolvidables en pantalla, y cuya historia de amor, o al menos la percepción de ella, ha llegado a su fin. Las razones, como suele suceder en estos casos, parecen ser una combinación de ambiciones profesionales, diferencias en los planes de futuro y las inevitables presiones del mundo del espectáculo. Una realidad a menudo cruda que contrasta con los finales de cuento de hadas que a menudo esperamos en la vida real. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, nuestro análisis de esta noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Ha sido un torbellino de emociones, de sorpresas y de muchas preguntas sin respuesta. Pero así es la vida, ¿verdad? Llena de giros inesperados. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que me hayan acompañado en este recorrido por la noticia del momento. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado un poco de contexto sobre lo que está sucediendo. Ahora los invito a ustedes, que son la parte más importante de este canal, a que dejen sus comentarios en la caja de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Creen que sus carreras se verán afectadas? ¿O creen que es lo mejor para ambos? Lean los comentarios de los demás, compartan sus opiniones, que este espacio es suyo. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que la información ha sido valiosa, no duden en regalarme un me gusta. Un simple clic suyo significa muchísimo para nosotros. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Será un placer tenerlos por aquí cada semana. Muchísimas gracias por estar ahí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.